Gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. La noticia obligada fue lo ocurrido en la cárcel, en penitenciaría nacional de la Victoria, en la que ya se habla de decenas de muertos. En principio se habló de 3 personas fallecidas y unos 11 afectados, pero lo que se sabe ya es que la cantidad de fallecidos hasta ahora, según el informe, van por 12 personas fallecidas y centenares de personas afectadas. Ayer hubo un reporte ante la incertidumbre de padres y madres que fueron a la explanada de la Penitenciaría Nacional de la Victoria y reclamo de que le den información. Es un crimen de lesa humanidad el hecho de que habiendo pasado estos acontecimientos, las personas sigan en la angustia. Las personas no reciben información. Dicen que los presos están en lugares que no le han permitido comer, ni tomar agua, ni nada. Y ese era los gritos a voces de las personas que se apostaron en la explanada del penal de la Victoria y dieron declaraciones a la prensa. Una situación complicada, una situación angustiosa, nadie le da una respuesta. Anteriormente a este suceso se supone que hay un listado de presos y que con un simple pasar listado usted puede inmediatamente decir quiénes están y quiénes no están y en consecuencia dar las informaciones del lugar. Pero aquí todo esto se ha manejado con un hermetismo tremendo y nadie da información ante la angustia. Y aquí lo que quiero es apuntar en este comentario es que no simplemente es el hecho en sí que ha consternado la población general, sino es el drama que cada día, cada vez se repite. Cada vez que tenemos que pasar por este acontecimiento que no es nuevo. Por diferentes motivos se forman estos motines que ya se sabe y se denuncia que no fue un real, que no tuvo que ver nada con la electricidad, sino los reportes que se están filtrando dicen que fue el tipo de motines que acompañan este hacinamiento, esta forma del sistema carcelario a la República Dominicana. Y aquí uno lo que apunta es que aquí debe haber un culpable. ¿Quiénes son los culpables de este hecho? Comúnmente ocurren estos acontecimientos en el primer día, en el segundo día, en la semana. Esto es un tema público, la gente lamenta, todo el mundo le pone atención al sistema carcelario, pero pasada la semana, eso sale de los medios de comunicación y todo sigue igual. Pero aquí en esta oportunidad deben aparecer los culpables. ¿Y quiénes son los culpables de estos muertos que aparecen, que todavía nadie puede saber la cierta? Nadie puede saber cuántos son todavía, porque cada día aparece una persona fallecida. Pero aquí hay que establecer responsabilidad. Y cuando digo que hay que establecer responsabilidad es porque este tipo de situación alguien la provocó. Y esto pasa en un país donde se supone que estas cosas deben estar resueltas. Ahí hay una cárcel que tiene 3 años, 4 años prácticamente cerrada. Sin embargo, hay una sobrepoblación
en el penal de La Victoria y en todas las cárceles del país. Pero señor presidente de la República, Luis Abinader, autoridades del Ministerio Público, la Procuraduría, estos muertos, los que han aparecido y los que van a aparecer son de ustedes. Estos muertos no son de otra gente, estos muertos son de ustedes. ¿Por qué son de ustedes? Bueno, son ustedes que llegaron al gobierno y prefirieron cerrar la cárcel de Parra y no poner al servicio. Son ustedes los que a través de solicitudes del Ministerio Público, Jenny Berenice, la procuradora Miriam Germán, someten solicitudes de medida de coerción que implica una prisión preventiva. Y esto a la postre ha determinado la sobrepoblación que hoy tienen las cárceles del país. Entonces hay un culpable. ¿Quién es el mal peor? El que hizo una cárcel, invirtió 6.000 millones de pesos, como fue el gobierno pasado, se le acusa de que hubo corrupción, de que aquí se sobrevalúan esta obra, pero hay 6.000 millones de pesos del Estado Dominicano que no son de Jan Elaine ni son de Danilo Medina, que están ahí invertidos. Entonces, ¿quién es peor? El que invirtió unos 6 millones de pesos en esa obra y según dice el gobierno actual estuvo sobrevaluada, pero el que recibió esa obra con 6.000 millones de pesos invertida y prefirió cerrarla, prefirió abandonarla, prefirió no usarla, es tan culpable como el que más. Ese recursos son del pueblo. Esos recursos son de los impuestos que paga usted, pago yo y paga el otro. Creo que fue un error del gobierno del presidente Luis Abinader por un asunto hasta mediático, político, como se ha acusado, de no poner al servicio esa cárcel. Ahora el gobierno está diciendo que para operar esa cárcel hay que poner unos 1.600 millones el gobierno debe gastar, y eso es real porque se hizo un estudio, se mandó a auditar y esas son las cifras. Sí, pero hay que decir también que esos 1.600 millones que hay que gastar es porque la dejan 3 años abandonada y se ha deteriorado a un extremo tal que ahora es como si se iniciara de nuevo. Porque muchas de las debilidades que se dijeron sobre esto era que fue construida en un pantano, pero resulta que ha llovido muchísimo y que ha habido aquí inundaciones récord. Sin embargo, esa parte de la cárcel nunca se ha mostrado que se ha inundado. Y de alguna forma eso debió comenzar a operar. Y nosotros hacemos un llamado al gobierno, porque el camino que lleva a esto es de no hacerse ni terminarse esa obra, ni poner al servicio. Porque no es además de los 1.600 millones que el gobierno dice que hay que invertir, sino también que el gobierno ha dicho que eso está en una lista judicial
y que hasta tanto el gobierno no va aparentemente a iniciar los trabajos ahí. Y entonces aquí se pierde la esperanza. Y hay que actuar rápido porque nadie sabe lo que va a pasar. Porque ahora con este suceso de la cárcel de La Victoria, los presos, buscando una solución rápida, estos reclusos han sido trasladados a varias cárceles del país, cárceles estas que ya estaban en sobrepoblación, y si usted le agrega una cantidad de reos más, ustedes se imaginan. ¿Y qué garantiza que mañana esa manera de hacinamiento que provocó esta situación en La Victoria no ocurra en cualquier de las otras cárceles? Pero además aquí se genera una situación complicada. Un preso que estaba aquí en el penal de La Victoria, que es de la capital, está regional, su familia podía acudir diariamente a llevarle sus alimentos, a llevarle su medicina, a ver cómo sigue su pariente a la que tiene el derecho. Cuando usted lo traslada para Santiago, para La Vega, para Higüey, para esa cárcel, eso le genera un costo. Y mucha gente no van a poder asistir sus presos porque se sabe que la comida y las atenciones que se dan en las cárceles del país no es de calidad. Y mucha gente prefiere viajar diario o 3 veces a la semana para llevarle cualquier cosa a sus presos. Pero además plantea otro escenario. La pregunta que hay que hacerse aquí es de esta cantidad de presos que han fallecido, que todavía es indeterminada, hay que hacer un informe de cuántos de estos presos estaban de manera preventiva, porque es posible que mucha de la gente que muriera ahí ni siquiera fuera culpable de nada y se vio obligado a morir en la cárcel porque un juez le dictó una medida preventiva. Porque cuando usted está preventiva y no está de manera preventiva y no va a un juicio de fondo, todavía no ha ido, nadie sabe si usted es culpable o no. Y usted pudo morir sin que se supiera su estatus de lo que se le acusa. Cuando viene a ver ahí murieron gente inocente, que lo que se le ha señalado y la acusación que se le ha hecho no es verdad. Y eso es lo que se expone cuando la justicia no actúa en buen derecho. Aquí la mayoría de presos que tenemos hoy en la cárcel son presos preventivos, más del 65%, y eso es una aberración. Vamos a una pausa, pero en breve venimos con otros comentarios. Marino.